Hermano, Dios les bendiga. Hoy quise reaccionar a este video, pero no de una manera contradictoria. O sea, no quiero contradecir, no quiero argumentar que no es cierto. Hoy vamos a ver a dos pastores que intentan explicar la grandeza de Dios. Yo no sé ustedes, pero el ser humano se ha empeñado en querer conocer a Dios en su totalidad. Creo yo que la mente humana no estamos capacitados para conocer a Dios, al menos en su totalidad. Nos da una idea la Biblia quién es Dios. Sabemos que hemos definido a Dios como tres características: el todopoderoso, que puede hacer cualquier cosa; el omnisciente, que sabe cualquier cosa; el omnipotente, que tiene todo el poder; y el omnipresente, que puede estar en cualquier lado. Es el único ser que puede tener estas tres características importantes para definir a Dios. El mismo Job, cuando creyó haber conocido a Dios, el mismo Job en el último capítulo expresa: conozco que todo lo puedes. Quiere decir que no había conocido a un Dios que todo lo puede. Muchas veces limitamos al Señor por nuestra mente, queremos encasillar a Dios con nuestras reglas, nuestros dominios. Decimos que Dios llega temprano, queremos medirlo con nuestras medidas a Dios. Dios no llega temprano, no llega tarde, Él simplemente llega. Se fija que queremos encasillar a Dios en nuestras diminutas mentes. Creemos que vamos a poder explicar exactamente quién es Dios. La Biblia nos da una idea, pero el cristiano, conforme va avanzando, va confiando y va conociendo más de Dios. O sea, si Dios nos presta vida y nos presta hasta los 100 años, en el año 99 vamos a conocer algo que no conocíamos de parte de Dios. Los mismos apóstoles, cuando aquella barca se iba a voltear, que estaba la tormenta, la lluvia, dice la palabra del Señor, cuando el Señor levantó las manos y aquel viento se calmó, dijo: ¡wow! ¿Quién es este? O sea, ya estaban con él, ya lo habían conocido. ¿Quién es este que el mar y el viento le obedece? Quiere decir que sí lo conocían, pero no sabían totalmente las cosas que el Señor podía hacer o quién era. Cuando María y Marta estaban allí en el libro de Juan, dice la palabra del Señor que cuando llegó Jesús le reprocharon: ¿por qué no llegaste antes? Mi hermano no hubiera muerto si hubieras llegado. Y le dijo el Señor: hey, a eso vengo. Lázaro va a resucitar. Y le dijeron: no, yo sé que va a resucitar en aquel día que venga de gloria. No me has entendido. Ahorita va a resucitar. Y al ver que Marta tenía aquel prejuicio, aquella duda, dijo a Jesús: a ver, vamos a aclarar una cosa. El que está aquí hablando contigo, yo soy la resurrección en la vida. El que muera, aunque esté muerto, vivirá. El que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces yo creo que estamos queriendo explicar la grandeza de Dios. Y decía Augusto González, que es uno de los teólogos que más me encantan, decía y se expresaba sus idólatras doctrinas, ¿no? Queriéndonos decir que queremos tener las reglas, creemos saber la esencia de Dios, y yo creo que nos estamos acercando mucho a quién es Dios, pero nuestra mente humana, y le digo a los dos pastores, está imposibilitada de poder explicar bajo nuestros argumentos, bajo nuestra concepción, bajo nuestra cosmovisión. No vamos a poder jamás conocer la grandeza de Dios hasta el día que estemos presentes con Él. Vamos a decir: wow, qué grande es Dios. Job mismo dijo: ahora sí conozco que todo lo puedes. Yo creo que estamos ante un video que vamos a ver y vamos a escuchar a decir, hermanos, que desde el punto de vista trinitario, explicar quién es Dios, y creo que es una falta de respeto encasillar a un Dios tan grande en doctrinas humanas. Al decir eso, yo creo que va a hablar el pastor de pluralidad. Cuando la Biblia estuvo, el Señor recalque y recalque: yo soy uno, yo soy uno, yo soy uno. Y he visto que
Por algo el Señor recalcó Deuteronomio 6:4, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, Israel es Dios, Dios es uno, fuera de mí no hay quien salve, yo soy, nada más, no hay Dios fuera de mí. Y estuvo todo Isaías, estuvo diciendo, Daniel estuvo diciendo, Génesis, yo mismo me pondré como cordero, y estuvo recalcando y recalcando y recalcando y recalcando, y al final de cuentas, el humano vuelve otra vez a querer explicar la grandeza de Dios con filosofía y conocimiento humano. Por eso dice la palabra de Dios allí en 1 Corintios capítulo 1 versículo 21, dice, pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. O sea, a Dios no se le puede conocer mediante la sabiduría, porque Dios no puede encasillarse en reglas y en pensamientos humanos. Mire, agradó a Dios, o sea, Dios se complació de quererse mostrar, dice, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Quiere decir que por medio de Cristo es que vamos a conocer la grandeza, por medio de la figura de Jesús vamos a conocer la grandeza del gran Dios que servimos. Por eso también dice en Santiago capítulo 2:19, dice, ¿tú crees que Dios es uno? ¿Tú crees que Dios es uno? Y mire, hablando de Dios es uno, Dios no es una persona plural, no hay pluralidad en su ser. Dios es uno a cabalidad. Dice, ¿tú crees que Dios es uno? Pues bien haces, dice Santiago, claro que Dios es uno. Pero también los demonios creen. Y también los demonios al creer tiemblan. ¿Por qué el demonio tiembla? Porque el demonio en su ambiente espiritual entiende lo que la cabecita diminuta del ser humano no entiende, porque no estamos capacitados. No quiere decir que el demonio sea más o menos bueno que nosotros, Dios lo reprenda, sino que ellos ven una esfera espiritual y ven la grandeza de Dios y saben que están en contra de Él. Y en ese momento, cuando entienden que no hay pluralidad en Dios y la grandeza de Dios, que es uno y sin pluralidad, ellos también tiemblan al ver a la grandeza de Dios. Creo que si nosotros, voy a decir en forma metafórica, entendiéramos nosotros que Dios, la grandeza de Dios, nuestra cabecita explotara en ese momento, porque no hay capacidad humana que entienda esa grandeza. Mire, voy a leerle lo que es, claro, lo voy a ser sincero, no le voy a decir que lo saqué de un libro teológico, lo googleé, googleé que es a la pluralidad, porque el hermano va a hablar de pluralidad, dice que es la pluralidad, pone un ejemplo, de opiniones es esencial en una democracia, y nosotros no vivimos en una democracia, vivimos en una teocracia. Vamos a reaccionar al video que le voy a presentar. Hice un preámbulo, no va a durar mucho este video. No quiero tampoco explicar la Trinidad y que fue hecha en el 325, fue establecida. No quiero entrar en ese tema, más bien quiero entrar en el tema de que creemos nosotros conocer a Dios en su grandeza, y yo creo que nuestro conocimiento es paulatino y progresivo, que conforme vivamos vamos a estar conociendo que Dios puede más y más y más y más, y tendremos 99 años y 20 segundos antes de morirnos seguiremos conociendo parte de esa grandeza que el Señor es. El verdadero cristianismo es el conocimiento experimental del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la comunión experimental con la Trinidad debe gobernar y permear cada aspecto de la vida y experiencia cristiana. Y ese es el tema que queremos tratar en este día, que es la Trinidad. ¿Cómo vemos la Trinidad en el Antiguo, en el Nuevo Testamento? ¿Qué herejías han surgido? Bueno, pues de entrada, el pastor ya nos dijo herejes. A los que no creemos en la Trinidad, de entrada nos dijo herejes a las personas que no concebimos la grandeza de Dios y la explicación de lo que Dios es, de su explicación, de su diminuta y ni diminuta mente, estamos queriendo explicar la grandeza de Dios, y ya nos dijo que herejes a los que no coincidimos
con que tenemos un Dios plural. Yo no tengo un Dios plural, yo tengo un Dios único, que es la palabra correcta que dice Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Por eso Justo González decía sus idólatras doctrinas. ¿Por qué idólatras? Porque decimos que si no seguimos a como nosotros concebimos la palabra de Dios, no se va a poder tener acceso a la salvación. Que niegan la Trinidad. Y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y ser así entendidos de los tiempos. Y para hablar de este tema tenemos con nosotros a Sugel Michelén. Sugel, bienvenido una vez más. No me canso de recibirte en el programa. Gracias. Estaba pensando, Eduardo, que la verdad que este tema es como para quitarse el calzado de los pies, porque hablar de la doctrina de la Trinidad es estar pisando Tierra Santa, por un lado. Hablar de la doctrina de la Trinidad es estar pisando Tierra Santa. Es decir, a ver, déjenme acomodo las ideas. Es decir, lo que trató de decir el pastor es que la Trinidad es la esencia de Dios misma y tenemos que tratarla con mucho cuidado. Yo le digo al pastor que la doctrina de la Trinidad como tal, no hay muchos textos bíblicos que lo amparen. Si acaso hay 3. Y de esos 3 estamos dudando, Dios me libre, no estamos dudando de la palabra de Dios. Estamos dudando de su interpretación que le dan, porque cuando esa palabra fue traducida, estamos dudando más bien de la traducción, perdón. Estamos dudando de la traducción que se le hizo a esos versículos que habla el hermano. Mateo 28, 19, y hay otros 2, 3 más que solamente ellos hablan y sustentan la Trinidad. Yo creo para el hermano que no santifique una doctrina, y al santificarla están queriendo meter a Dios en su esencia. Y créame, creemos conocer a Dios cuando estemos, y Dios así es, por su gracia nos tiene con Él, vamos a darnos cuenta que no estuvimos ni cerquita de conocer la grandeza de Dios. Siempre queremos encasillar a Dios, queremos ponerle límites, siempre queremos ponerlo en un encasillado. Cuando le pedimos, nos vemos, disculpen la palabra a todos los que me están oyendo, hasta ridículo nos oímos muchas veces cuando estamos pidiendo algo al Señor. Señor, si tú me das tal cosa, yo te prometo, paz de Cristo, no podemos hacer esas cosas. Señor, ya esto, Señor, nos ponemos a negociar con Él, le podemos prometernos a Él, cuando nos tenemos que dirigir con respeto. Muchas veces encasillamos en nuestras convicciones y tratamos a Dios como, mire, la gente que es chantajista, la gente que es manipuladora con las personas, traslada esa manipulación a Dios, porque así es su concepción de la vida, así es como Él se ha educado, así es como es su cosmovisión. Y el hermano está evidentemente trayendo a su boca esa cosmovisión, ese entendimiento que le dieron, porque sin lugar a dudas, cuando el hermano se convirtió, no sé si sea de cuna o más grande, pues se convirtió en una iglesia trinitaria, y él está tratando de santificar y llevar a un grado bendecido, y un grado de que hay que quitarnos los calzados, como que es aquella zarza de Moisés. Pero bueno, esa es otra historia. Pero por el otro lado, es importante que entendamos que aquí estamos tocando las profundidades del ser de Dios. No importa qué tan profundo tú seas teológicamente, qué tanta capacidad el Señor te ha dado, estamos en un océano en el que tú puedes sumergir y sumergir y sumergir, y nunca vas a tocar pie. Siempre va a haber un océano infinito debajo de tus pies. Suel, si alguien en nuestro público, o me imagino que en nuestro público debe haber muchas personas preguntándose, ¿y por qué este tema? ¿Qué tú le dirías? ¿Por qué van a tratar la Trinidad? ¿Por qué van a hablar de este tema? Bueno, la doctrina de la Trinidad es esencial a la fe cristiana. De hecho,
Yo sé que esto puede sonar muy tajante, pero no se puede ser un verdadero creyente y al mismo tiempo negar la doctrina de la Trinidad. No voy a reaccionar a esto. O sea, él está diciendo tajante. No puedes ser un creyente verdadero si no crees en la Trinidad. Yo no creo en la Trinidad. Yo creo que en Dios no es plural. Yo creo que Dios no se puede dividir. Yo al menos creo en Dios, en un Dios. Hay varias fallas de la Trinidad. Una de ellas es que no tiene nombre Dios para ellos. No hay un nombre para Dios. Porque están siguiendo, no aceptaron el nombre. Al no aceptar el nombre, no se bautizan en el nombre, no oran en el nombre. Mire, un trinitario ora en el nombre del Padre y del Hijo. Dígame una oración, una oración en la Biblia que haya dicho el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. No hay ni una. Pero al no aceptar el nombre, ellos se obligan a orar en el nombre del Padre y en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Mire, algo que he visto también yo es que cuando es una petición, muy sin embargo, le oran a Cristo. Pero cuando es algo grave, se brincan y se van con el Padre. Padre, por favor, sana a mi mamá. En el nombre de Jesús te lo pido, Padre. Y se dirigen al Padre mencionando a Cristo, porque ellos cuando quieren pedir algo más grande, la figura de Cristo les queda corta. La figura de Cristo les queda reducida y necesitan ir con alguien más para allá, porque su imaginación, y aquí es donde podemos estar explicando 1 Corintios 1:21, donde dice que quieren por medio de la sabiduría conocer a Dios. Dice que no conoció a Dios mediante la sabiduría. Entonces ellos cuando tienen un problema no grande de salud, un accidente, ellos se brincan y se van con el Padre. Y cuando la cosa está más sencilla, se van con el Hijo. En su imaginación, ellos tienen a un señor canoso, grandote, y él es el Padre. Y luego a un joven más con barba, no canoso, más joven, más delgado, más atlético, ese es Jesús. Y luego ven una palomita que anda por ahí rondando, y para ellos ese es el Espíritu Santo. Para nosotros, hablando de la unicidad, creemos que Dios es uno, sin divisiones, manifestándose en la vida, porque un espíritu no tiene atrás, adelante, ni forma. Es así que no puede ser persona, pero no puedo entrar en el tema. Hermano, ya nos dijeron ahorita de entrada, nos dijeron herejes al principio, y nos dijeron que no se puede concebir a Dios si no es por medio de la Trinidad. Y yo creo que hacer un Dios plural, dividido, pero junto, creo que es un error doctrinal el que estamos viendo. Porque es que el cristianismo es esencialmente trinitario. Nosotros adoramos al Padre, tenemos acceso al Padre por medio del Hijo en el poder del Espíritu Santo. Mire, la mente humana es así. En aquel tiempo, en los primeros siglos, todas las filosofías humanas tenían sus dioses, tenían a Zeus, pero todos tenían tres, porque la cabeza humana siempre quiere la pluralidad. Ahorita mismo estamos peleando contra la pluralidad. Que hay que ser plural, que hay que casar a los homosexuales, que una mujer con una mujer, un hombre con un hombre, y hay que ser plurales. No hay que ser plurales, hay que ser tajantemente único al Señor. Entonces yo creo que el hermano está yéndose por un lado, ya está hablando de pluralidad, ya está hablando de que Dios así lo concibe él, así lo concibe. Y un mensaje para el hermano, al principio empezaste muy bien, hay un mar enorme que estamos sumergidos y creemos conocer a Dios. Creo que los trinitarios, los unicitarios, los unitarios, los testigos de Jehová, nos llevaremos un chasco cuando nos conozcamos la grandeza del Señor. Creo que lo estamos limitando. Vuelvo a repetir la frase, a ver si se la aprende Justo González. Sus idólatras doctrinas muchas veces nos hacen encasillar a un Dios y no entender por eso su grandeza. De esto se trata la Trinidad, o de esto se trata el cristianismo. Nosotros somos bautizados en Él
nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, denotando que la identificación que nosotros hacemos con Dios al momento de bautizarnos y la lealtad que en cierto modo estamos jurando por El problema es que es antibíblico el bautismo en el nombre del Padre, antibíblico en la práctica. Tal vez ese texto bíblico en Mateo 28-19 tiene ciertos errores al momento no errores al momento de escribirlo. Vuelvo a decir, Dios me libre de decir una herejía de ese tamaño. Errores a la traducción. La traducción correcta es bautizándolas en mi nombre. Y eso nos ha traído muchos problemas. El único problemita es que miles de gente se bautizaron en el nombre de Jesús. Que miles y cientos de gentes en la Biblia fueron sanados en el nombre de Jesús. O sea, al no aceptar el nombre de Dios, porque la Trinidad no permite tener nombre de Dios, más bien la Trinidad es el nombre de Dios. Creo que aquí es donde estamos un poquito inagustos, hermanos. Pues no quise inundar tanto en el tema, quise reaccionar ante este video. No vengo a decirles que el hermano está mal, vengo a confesarme que el hermano, el que está explicando ahorita, que el testigo de Jehová, que si Dios nos da la gracia de estar con él, vamos a darnos cuenta que no estuvimos ni cerquitas de explicar la esencia y la grandeza del gran Dios que tenemos. Aún así, está bien que nosotros tengamos una doctrina donde nos podemos basar, basada en la palabra de Dios, porque tenemos que seguir y tenemos que seguir conociendo al gran Dios que se nos muestra en la palabra de Dios. Todos conoceremos a Dios, creemos conocer a Dios en su totalidad. Este título de hoy, ¿será eso? ¿Será? Dios les bendiga, Dios les guarde.